tenemos aquí en la redacción de la Jornada de Oriente a José Juan Espinosa. Fermín, qué gusto estar contigo esta noche. No, el Muy gusto es contento mío, de José poder Juan. platicar contigo. Siempre es interesante platicar contigo, José Juan. Y bueno, hay una serie de temas, bastantes temas que se pueden abordar contigo, pero hay uno que me llama la atención. Ayer tú hiciste una declaración acerca de una propuesta de diálogo entre alcaldes y el gobernador José Antonio Gali Fayad para tratar los temas de inseguridad. O sea, de que debe haber un acercamiento entre estos dos niveles de gobierno, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Pero antes de abordar esa propuesta que tú hiciste o ese dicho, me gustaría preguntarte, José Juan, desde tu perspectiva como alcalde de San Pedro Cholula, como un político que recorre el estado, como un político que interactúa con muchos personajes del estado de Puebla, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Por qué estamos viviendo esta crisis de seguridad, o más bien de inseguridad en el estado? ¿Qué es lo que detonó que estemos viviendo matanzas, que estemos viviendo un incremento terrible en los asaltos al transporte público, a los transeúntes, al comercio, que en Tehuacán hoy tengamos un intento de linchamiento más, que la gente literalmente se organiza para ir a buscar a los delincuentes? ¿Cuál es tu visión? ¿Por qué llegamos a este grado de descomposición, José Juan? Bueno, Fermín, primero coincido contigo. Hay una ola generalizada de violencia en todas las regiones del estado. Antes, desde el gobierno estatal, se tenía como foco rojo algunas zonas al interior del mismo, la Mixteca Poblana. Se señalaba que había violencia solamente en aquellos municipios fronterizos con estados vecinos. Y hoy estamos viendo esa violencia, esa inseguridad, inclusive en la capital del estado, donde durante muchos años, los últimos años, se trabajaba para hacer invisible lo que a todas luces a diario cientos de poblanos sufrían. Robos a casa habitación, robos a comercio, robos en la vía pública, en fin. Entonces, nosotros tenemos claro que el problema que estamos enfrentando es resultado del fracaso del modelo económico y de la política social de los últimos 6 años. Puebla vivió en los últimos 6 años un gobierno de simulación, un gobierno de perversión, y hoy lo que estamos viendo no es más que el resultado de ese fracaso desde el gobierno estatal. También aquí hay que decirlo con toda claridad, y a pesar de que soy presidente municipal, hay que reconocerlo. Han fracasado la mayoría de los ayuntamientos en el estado de Puebla, resultado precisamente de esa política a nivel estatal, donde en la práctica el gobierno de Rafael Moreno Valle aplicó el mando único. Tú recordarás, Fermín, que hubo intentos para obligar a los presidentes municipales a que firmáramos un convenio de coordinación que era el mando único, que siendo presidente de la CONAGO, Moreno Valle ya había anunciado con pirotecnia a nivel nacional, aprovechando la presidencia de la CONAGO, y cuando regresa a Puebla convocó a los presidentes municipales de los municipios más importantes y pretendió que firmáramos ese convenio. En ese momento yo me opuse, otros ayuntamientos se sumaron a nuestra posición, pero en la práctica hubo una centralización en los recursos financieros, humanos, tecnológicos, en el tema de la seguridad. Y resultado de eso, es decir, el fracaso del modelo económico y la política social, sumado al mando único que en la práctica aplicó o ha aplicado el gobierno del estado, porque a la fecha lo siguen haciendo, no veo un cambio en la estrategia, eso ha provocado esta ola de inseguridad, de violencia que afecta a todas las familias poblanas. Yo inclusive he sido sujeto de la inseguridad, de la violencia. Asaltos? 2 asaltos. 2 asaltos y a aparte a mi domicilio, y aparte balearon tu casa. balearon mi casa. Y aparte te han espiado. Además del espionaje, que hoy es un tema que es muy claro que en Puebla el gobierno, en lugar de utilizar los recursos para espiar al crimen organizado, para haber detectado a tiempo células del crimen organizado en municipios de la zona metropolitana, como se dio a conocer hace algunos días en San Gregorio Atzompa, que es un municipio muy cercano a la capital, pues el gobierno dilapidó, y esperemos que no lo siga haciendo, cientos de millones de pesos en espiar a todos aquellos que pensábamos distinto a ellos, que actuamos distinto a ellos y que tenemos claro que hay que hacer las cosas distintas, porque de no hacerlo vamos a seguir
viendo esta tragedia, donde todos los días pues basta revisar los medios de comunicación y darnos cuenta cómo Puebla hoy está dando la nota roja a nivel nacional incluso. Claro, ¿por qué no funciona el mando único, José Juan? ¿Por qué fracasa? Mira, el mando único fracasa porque hay que tener muy claro que el nivel de gobierno más próximo a los ciudadanos son los ayuntamientos. Los ciudadanos, cuando no reciben un servicio público de calidad, llámale alumbrado público, agua potable, seguridad, el estado de las calles, de las banquetas, si hace algo falta en una escuela pública, si en el centro de salud no hay médicos, no hay medicamentos, pues la primera autoridad, la más cercana, somos los presidentes municipales y las juntas auxiliares, claro, que también es un tema que es parte del diagnóstico que nosotros tenemos muy claro. ¿Y qué es lo que generó el mando único? El mando único generó políticas en materia de seguridad pública que en ningún momento permitieron empoderar a quienes somos los primeros en el marco constitucional en lo que toca a la seguridad en el nivel de proximidad, de brindar seguridad a las familias. Muestra de ello fue que el gobierno del estado, a través del Congreso, reformó la ley orgánica y le quitó, por ejemplo, a las juntas auxiliares, que son 611, hay más juntas auxiliares que municipios, les quitó la facultad de colaborar, de coadyuvar en materia de seguridad pública. Antes existían las policías auxiliares, o sea, en todas las juntas auxiliares. Hoy una junta auxiliar no puede tener su propia policía. No puede tener su propia policía, como hace algunos años se permitía. Que incluso tenían una especie de policías comunitarias a veces. Así es. Nosotros, por ejemplo, en San Pedro Cholula hemos respetado esos buenos usos y costumbres y además hemos implementado un modelo muy similar a los guardias comunitarios, en este caso se llaman guardias ciudadanos, pero que tienen un reconocimiento presupuestal por parte del gobierno y por parte de la comunidad. Pero en fin, lo que hay que tener muy claro es que lo que estamos viendo es resultado de esos tres factores. Fracasó el modelo económico, que ha generado una mayor desigualdad, los ricos más ricos y los pobres más pobres. Un fracaso en la política social, el DIF del Estado, que es un área fundamental en cualquier gobierno estatal o municipal, no fue capaz de garantizar que las familias poblanas al interior del Estado o en la capital recibieran lo que tenían que recibir en materia de programas sociales. Y por supuesto que la aplicación del mando único en la práctica pues centralizó los recursos. Hoy vemos, por ejemplo, que han fracasado los arcos de seguridad, en los cuales se invirtieron más de 800 millones de pesos. Hoy vemos cómo, a pesar de la gran inversión que presumieron con el C5, un edificio de lujo que costó más de 500 millones de pesos. ¿Ese edificio hoy, dónde está? En Cuautlancingo, en Periférico. Hoy no hay ningún municipio en el estado, incluyendo la capital, la ciudad de Puebla, donde tengamos el número necesario de policías, como lo recomienda el Sistema Nacional de Seguridad Pública u organismos internacionales. Es decir, todas las corporaciones de seguridad pública municipal tienen un déficit en cuanto a número de elementos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Centralizaron los recursos, hicieron todo lo que estaba a su alcance para que fracasaran las corporaciones de seguridad pública y con ello el gobierno de Moreno Valle pretendía justificar el mando único. Eso hay que tenerlo muy pero muy claro. Y muestra de ello es que los directores de seguridad pública, los comisarios de seguridad pública de los principales municipios, de todos, menos San Pedro Cholula y algunos otros, los nombraban o los nombran desde la capital. Los nombraba Facundo Rosas. Los nombraba Facundo Rosas, que era el como secretario de Seguridad Pública. Si no estaban palomeados por el secretario de Seguridad Pública, que se dio a conocer como gente muy cercana a él, mandos medios de la Policía Estatal, estaban involucradas en el robo de hidrocarburos, de combustible, pues simplemente se dieron a la tarea de desmantelar las corporaciones de seguridad pública municipal. Y eso trajo como resultado, repito, que hoy la mayoría de los municipios con más de 60, 70 mil habitantes, todos han incrementado sus índices delictivos. Vemos más robo a casa habitación, vemos más homicidios, vemos más robo de vehículos, vemos cómo no solamente al interior del estado, caso Ajalpan,
sino en juntas auxiliares de la capital, el Estado, al verse rebasado, la gente quiere hacer justicia por su propia mano. Los linchamientos. Lo vimos en Huehuetlán el fin de semana. Claro. O sea, el comisario de Seguridad Pública pierde la vida a manos de pobladores. Claro. Enojados. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de brindarle seguridad a los ciudadanos que levantaron. Entonces, hoy Puebla vive momentos muy difíciles. Hoy Puebla simplemente en el Estado se está haciendo visible lo invisible. Mucho tuvo que ver con el cambio de gobierno. Yo he platicado con algunos amigos, directores, reporteros, comunicadores, y me comparten cómo en el gobierno anterior, cuando había una nota roja relacionada a la inseguridad en la capital, les hablaban para impedir que la información fluyera, que la información se diera a conocer. Así trabajaba el gobierno del Estado y lo hicieron durante 6 años. Entonces hoy simplemente se está haciendo visible lo que unos cuantos lograron que fuese invisible. En materia de inseguridad, en materia de pobreza, de endeudamiento público, en fin. Entonces, ¿y qué es lo grave? Lo grave es que el gobierno no reconoce el problema que estamos viviendo. Que escuchamos a un gobernador que horas antes de lo que sucedió en Huehuetlán, salió a declarar que era una percepción equivocada la que teníamos los ciudadanos poblanos. De la inseguridad. Horas antes del asesinato, por ejemplo, en un mercado de la capital, de la hija de don Rubén Sarabia, el gobierno del Estado, a través del gobernador, ya no el vocero, ahora el propio gobernador, sale a decir que no, que todo está bien y que los ciudadanos no se pueden dejar engañar y que todo es una percepción que nada tiene que ver con la realidad. Casi que era el problema de las redes sociales. Así es, así es. Entonces, eso es lo grave. Y por eso, como presidente municipal, una vez más, como lo he hecho desde hace poco más de 3 años, es pedirle al gobierno del Estado que sepa escuchar. Si no escuchan, no van a ser capaces de corregir el rumbo. Y en ese sentido tenemos propuestas muy claras, tenemos un diagnóstico muy claro, no de José Juan Espinosa, sino resultado precisamente de platicar con la gente. Hay gente que en la calle te para y te dice lo que está pasando y al mismo tiempo te plantean soluciones. Y el problema es que el gobierno del Estado insiste en no gobernar escuchando a la gente, no gobernar escuchando a los presidentes municipales. Antes de que nos platiques de estas propuestas, José Juan, yo te quiero preguntar, a ver, ¿por qué Rafael Moreno Valle Rosas llevó a este extremo al Estado? ¿Por qué hizo fracasar a las corporaciones policíacas? ¿Por qué descuidaron tanto la seguridad? ¿Qué había detrás de ese comportamiento? Bueno, el objetivo, no solamente en materia de seguridad pública, sino de obra pública, de otros servicios públicos, que hasta hace unos años eran facultad exclusiva de los gobiernos municipales, es el acrecentar fortuna, el centralizar el manejo de los recursos públicos. Hoy vemos cómo el gobierno del Estado se metió, por ejemplo, en el tema de la seguridad, colapsando las corporaciones de seguridad pública, para con ello atraer esas responsabilidades de los gobiernos municipales, y eso le representa al Estado que durante 6 años no hubo programa alguno, por ejemplo, de apoyo en materia de recursos económicos para corporaciones municipales. Y hoy vemos policías estatales que de repente llegan a un municipio, que no conocen a la gente, que llegan a extorsionar, y a los 15 días de una región del Estado los envían a otra. Hoy vemos que las patrullas que año tras año se toman una foto, el 90% se han entregado a la policía estatal y se ha entregado a la policía auxiliar, bancaria e industrial, que también es un negocio jugoso. Porque cobra. Porque cobra por prestar sus particulares, servicios, claro. por la seguridad. Entonces, todo tiene que ver con ese perverso objetivo de acumular riqueza, de centralizar las compras, no solamente el gobierno del Estado, ahora también de los municipios. Basta ver cómo desde el gobierno del Estado se han involucrado en el tema del alumbrado público, que era un servicio exclusivo de los ayuntamientos, y hoy hay 17 ayuntamientos de las principales ciudades que deben más de 750 millones de pesos con PPS que el gobierno del Estado diseñó. Claro. Vemos cómo el agua potable, que es un servicio de los municipios, el gobierno del Estado toma el control y se lo entrega a manos privadas, como está sucediendo en la capital. Hoy vemos cómo el gobierno del Estado, en muchos servicios que son facultad exclusiva de los ayuntamientos, por ejemplo, los rellenos sanitarios. O sea, hoy hay municipios que no les permiten
construir sus propios rellenos sanitarios si no se los entregan al Estado para que el Estado los licite, los concesione, etcétera. Entonces, es la voracidad de no entender que el gobierno no está para generar utilidades medidas en pesos y centavos, sino en generar utilidades medidas en función a la calidad de vida de los poblanos, de las diferentes regiones. Entonces, ese mismo modelo lo aplicaron en seguridad pública. Arcos de seguridad, ya lo comentamos. Los procesos de contratación de los policías municipales. Pocos saben, pero cuando un ayuntamiento envía a ciudadanos que pretenden formar parte de las corporaciones de seguridad pública, el Estado se tarda 60 días para entregarte los resultados de los exámenes y pruebas de confianza. O sea, tú mandas un policía si tú mandas a capacitarse. Así es, un aspirante a policía, cuando envías el examen, cuando solicitas el examen, la prueba de control, los exámenes de confianza, el Estado se tarda 60 días para darte los resultados. Decirte y además exacto, te cobran, no pero exacto. además lo ven como un negocio, porque todo es un negocio. Nos cobran más de 4,000 pesos por cada examen y prueba de control. O sea, es uno de los muchos motivos por los cuales ningún ayuntamiento en Puebla, incluyendo la capital, no tienen el número necesario o recomendado de agentes policías del orden de policías. Entonces, tenemos nosotros propuestas muy claras, pero no nos quieren escuchar. Se enojan. Si esto lo socializamos, si esto lo platicamos con los medios de comunicación, creen que somos enemigos de su gobierno. Cuando somos corresponsables, todos los niveles de gobierno, como también los ciudadanos, tienen que ayudarnos para recuperar esa paz y tranquilidad que nos han arrebatado. ¿Qué propuestas tendrías tú, José Juan, particularmente? Uno, reconocer el problema. Si no reconocen que fracasó el modelo económico y la política social, esto no se va a resolver. Hay que cambiar el modelo económico y la política social. Es parte del diagnóstico. Para hacer propuestas, primero hay que reconocer que estamos inmersos en un grave problema. Dos, estamos proponiendo que se garantice desde el Estado el derecho al deporte, al arte, a la cultura, a la educación. El gobierno del Estado durante los últimos 6 años no invirtió un solo peso para llevar el deporte a las comunidades rurales o al interior del Estado. Creyeron que el arte y la cultura tenía que ver exclusivamente con construir un museo de 7,000 millones de pesos. Y hoy no hay, al interior del Estado, no hay en las juntas auxiliares casas de cultura donde los niños, donde los jóvenes puedan tener opciones fuera de los horarios de clase. En la misma capital se han reducido los espacios culturales. Los han cerrado y, insisto, todo se limitó en materia de arte y cultura a museos que no tienen nada que ver, onerosos de miles de millones de pesos, donde el gobierno tiene que garantizar el derecho al acceso al arte y la cultura, al deporte. Hoy vemos cómo en los últimos 6 años apoyar al deporte para ellos solamente tenía que ver con eventos de talla internacional. Los maratones, internacionales, y traer algunas figuras de diferentes y vestir de azul el estadio y gastarse cientos de millones de pesos en remodelar un estadio. Cuando la obligación del Estado es, decían nuestros abuelos, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Claro. Entonces, si durante 6 años no le dieron opciones a los jóvenes, a los niños, hoy ¿qué está pasando? En Palmarito, Tochapan, en muchas juntas auxiliares, en el Triángulo Rojo, hoy los niños son utilizados por la delincuencia organizada. Claro. Entonces, hay que reconocer ese fracaso en el modelo económico, en la política social. También estamos proponiendo que de forma inmediata el gobierno del Estado destine un fondo de 1,500 millones de pesos para que los municipios puedan acceder a recursos en función a los proyectos que presenten. ¿Por qué razón? Solamente somos 12 municipios de 217 que recibimos subsidio por parte de la Federación. El famoso Subsemun, para seguridad pública. O sea, estás hablando de que más de 200 municipios no han recibido un solo peso por parte del Estado, mucho menos de la Federación, para que puedan tener corporaciones municipales que hagan frente a la delincuencia. Para patrullas, para patrullas y demás. Ayer platicaba yo con algunos empresarios, algunos comerciantes. O sea, señores, ¿de dónde va a salir ese dinero? Del impuesto sobre la nómina. Hoy los empresarios que también son afectados, los comerciantes, el robo de mercancías es impresionante. Platicas con la gente de la central de abasto, todos los días por lo menos roban un camión en la central de abastos de Puebla. Bueno, este año han asaltado 60 maquiladoras en Tehuacán.
Es O sea, impresionante. entrar a las maquiladoras a robar las nóminas. ¿Y qué te dicen los empresarios como presidente municipal? Queremos seguridad. Señores, el impuesto sobre la nómina que ellos aportan no se ha usado en los últimos años para seguridad pública. Entonces, le pedimos al gobernador Tony Gali la creación de este fondo que permitiría que los ayuntamientos puedan acceder a recursos en función a objetivos, reglas transparentes, objetivos muy claros que permitan recuperar la confianza en las corporaciones a nivel municipal, que son el primer nivel de gobierno. El Estado no tiene la capacidad para brindar la seguridad en los 217 municipios, ni mucho menos en las más de 600 juntas auxiliares. Otra de nuestras propuestas se centra precisamente en las juntas auxiliares. Hay que regresarle esa facultad de forma inmediata, lo puede hacer el gobernador enviando una iniciativa al Congreso para que los presidentes auxiliares tengan la obligación de colaborar, de coordinarse con los ayuntamientos, con el gobierno del Estado para brindar seguridad. Hay juntas auxiliares que tienen más habitantes que las propias cabeceras municipales. Como es el caso de Chipilo. Como es el caso de Chipilo, que es Chipilo una junta auxiliar de San Gregorio Atzompa que tiene mucho mayor número de habitantes. Y ahí vivía uno de los actividad líderes del cártel Nueva Generación Así es. durante 5 años. Y Chipilo no tiene, como ninguna junta auxiliar, la facultad o la posibilidad de tener un solo policía. Ellos no pueden contratar. Platicaba yo con algunos presidentes auxiliares, omito el nombre porque luego los meten a la cárcel, hasta los de la capital, pero no pueden, no tienen ni siquiera una patrulla. Y juntas auxiliares con más de 100,000 habitantes como las que tenemos en Puebla. Claro. Entonces, parte de la propuesta que le pedimos a Tony Gali es inmediatamente regresarle esa facultad a las juntas auxiliares y a través de la creación de ese fondo, de ese fideicomiso, fondo, no sería un fideicomiso, un fondo, también los presidentes auxiliares pudiesen acceder a recursos para brindar seguridad. También tenemos muy claro que los guardias ciudadanos funcionan. En San Pedro Cholula lo hemos hecho durante 3 años. Guardias ciudadanos. Guardias ciudadanos son jóvenes que son vecinos, son originarios de las mismas comunidades. Se les contrata desde el gobierno municipal, se les da un sueldo decoroso, 6-7 mil pesos mensuales en el caso de San Pedro Cholula. Se les da una capacitación como si fueran policías. La única restricción es portar armas. No pueden portar armas. Pero tienen una capacitación, tienen radios de comunicación y ayudan a cuidar los espacios públicos. ¿Qué hicimos? En lugar de que los policías cuiden las unidades deportivas, las bibliotecas, el complejo cultural, el Museo Caballero Águila, la Casa del Pueblo, antes usaban más de 60 policías para cuidar edificios públicos. Hace 3 años esos policías los mandamos a la calle a cuidar a las familias de Cholula y creamos estos guardias ciudadanos. ¿Cuántos guardias ciudadanos Tenemos hay 70. en Cholula? Tenemos 70. Y las juntas auxiliares también tienen guardias ciudadanos. ¿Y qué es lo que hemos logrado? Ser un municipio donde a 3 años de distancia hemos logrado disminuir la incidencia delictiva un 66%. Esta cifra que es el número de delitos. Número de delitos que se cometen al año. Y son cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, en 2014 había un promedio de que de 3.051 delitos al año. Al año en San Pedro Cholula. Al año. En el 2015 tuvimos una reducción a 1.366 y en el 2016 cerramos el año con 1.019 delitos. Y actualmente llevas 449. Actualmente llevamos 440. Vamos a la mitad del año. Vamos a la mitad. Está hasta el mes de mayo. Nos falta junio. Nos falta junio, pero el pedacito de junio. es muy claro que estas propuestas sí funcionan. Los guardias ciudadanos sí funcionan. No es necesario meterlos a la cárcel. No es necesario asustarnos cuando el gobierno no tiene la capacidad de reconocer que los que mejor pueden brindar seguridad a las familias son los propios vecinos. Entonces, este modelo de guardias ciudadanos se pudiese replicar en juntas auxiliares, en la propia capital, que los edificios públicos de la ciudad de Puebla no los cuidan los policías, que los policías vayan a cuidar a las familias, vayan a recorrer las calles con mayor frecuencia. La homologación de reglamentos de normatividad y bandos de policía y gobierno. Hay que homologarlos en la zona metropolitana, pero con un diagnóstico serio, no creyendo, por ejemplo, que la prohibición o que el debate de la inseguridad se centra en si prohibimos o no la venta de alcohol después de las 12 de la noche. Que son ocurrencias. Son ocurrencias. Son ocurrencias y sí estamos a favor
de que todos los municipios de la zona metropolitana y de ser posible del estado homologuemos los reglamentos de normatividad y los bandos de policía y buen gobierno. Hoy que se llaman bando de policía y gobierno, pero con diagnósticos serios. También estamos proponiendo, le estamos pidiendo al gobierno del estado que disminuya esos tiempos para entregar los exámenes de confianza, que disminuya el costo de estos exámenes. No los pueden ver como una fuente de ingresos para la tesorería estatal. Consideramos que un examen de confianza no debe de costar más de 1,500, 2,000 pesos. Estamos proponiendo que se revise la operación de los arcos de seguridad. Han fracasado. ¿Sí funcionan esos No, arcos? no funciona. Digo, me refiero en sí el modelo, sí tiene una utilidad. Digo, me da la impresión que en sí, en su naturaleza, no funcionan. Bueno, esos arcos. hemos visto casos muy graves, tragedias, a tan solo unos metros de los arcos de seguridad. Los propios arcos de seguridad han sido asaltados. Se han robado en los arcos. Han robado en los arcos de seguridad. Los arcos de seguridad son elefantes blancos. Y se gastaron más de 800 millones de pesos. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo? Que se revise. Y si no hubo claridad en esta inversión, que se vea cómo recuperar parte de ese recurso o a dónde canalizarlo. Estamos también proponiendo, es urgente, en el robo de cuentavientes. En todos los delitos por robo de cuentavientes participa una motocicleta. En todos. Entonces, tenemos una propuesta que funcionó muy bien en Colombia, que funcionó muy bien en Guatemala. Algunos estados, como el estado de Jalisco, lo está aterrizando, donde se logra disminuir el uso de las motocicletas para cometer delitos. Consiste en un reglamento distinto al de los autos, para que los automovilistas tengan certeza respecto a la propiedad de la moto y la autoridad pueda detectar aquellas motocicletas que son utilizadas para cometer delitos. Entonces es una propuesta que consideramos es viable. Y la última tiene que ver con el nuevo sistema de justicia penal que ha fracasado. Totalmente. Porque no está acompañado de presupuesto. Y aquí coincido con lo que han dado a conocer algunos diputados federales, senadores, en el sentido de que el espíritu de este nuevo marco jurídico, conocido como el sistema de justicia penal, está generando más problemas que soluciones. Entonces, sí estamos a favor de que se revise cómo está funcionando, cómo se está aplicando, en la parte que le toca a los ayuntamientos. Recordemos que hoy los policías son como investigadores, tienen un nombre, primer respondiente, forman parte de las indagatorias, de las investigaciones, y no hay policías capacitados, no tienen los recursos necesarios para hacer frente a esos procesos jurídicos que permitan que los delincuentes estén donde tengan que estar, que es en las cárceles. Entonces, son las 10 propuestas que nosotros tenemos y que es urgente que el gobernador Tony Gali, que sus colaboradores, pues nos escuchen. Ya pasaron 4 meses desde que el gobernador tomó protesta y no hemos podido sostener una sola reunión de trabajo. O sea, tú no has visto a Yo no he platicado con el gobernador desde que tomó protesta. El señor gobernador, y para temas tan delicados como la seguridad pública, no puedes estar discriminando a cualesquiera de los 217 ayuntamientos. Claro. Seamos municipios pequeños, medianos o grandes, la obligación de un gobernador es escuchar a los presidentes municipales. Sí, llevo 4 meses, bueno, desde cuando tomó protesta, febrero, que no he tenido una sola reunión de trabajo con el gobernador. ¿Tú has hecho solicitudes? He hecho solicitudes a través del secretario general de gobierno. ¿Cuántas solicitudes has hecho? Llamadas a la oficina del gobernador, 50. Visitas personales a su oficina, al CIS, he hecho 3 visitas. Llego solo, vengo aquí a pedir una cita, aquí está mi oficio, queremos una reunión de trabajo para tratar los temas de seguridad. Cuando tú lo has encontrado en alguna gira, en alguna actividad pública, te buscan de mi oficina, Ya pasaron 4 meses. Él no ha ido a San Pedro Cholula. En una sola ocasión ha ido a San Pedro Cholula. ¿Y ahí qué te dijo? Nos vemos pronto, y ya pasaron 4 meses. Poquito menos, porque fue a los pocos días de haber iniciado su gobierno. ¿Por qué no quiere dialogar? No lo sé, pero es un gravísimo error. No puede cometer los mismos errores del gobierno anterior. Ahora, ¿tú sientes que ha cambiado algo en la estrategia del gobierno del estado para combatir la delincuencia? ¿O sí? No veo solamente cambios, se maquillaron las cosas? No veo cambios de fondo. Veo un cambio en la parte de comunicación, pero no veo decisiones que permitan
garantizar esa obligación que como autoridades todos, federación, estado y municipio tenemos. No hay soluciones lo que están haciendo no viene acompañado de los temas presupuestales, no viene acompañado de diagnósticos serios. Insisto, creen que por decreto, caso de la prohibición de la venta de alcohol, caso de la obligación de los transportistas para colocar los botones de pánico. Los botones de pánico, no podemos estar gobernando con ocurrencias. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que nos escuchen, que nos presenten un plan de trabajo incluyente, que no solamente se concentre en la ciudad de Puebla. Los problemas de Puebla son los problemas de la zona metropolitana. El esfuerzo que estamos haciendo en San Pedro Cholula de poco sirve si no logramos también disminuir la inseguridad en todos los municipios de la zona metropolitana. Entonces, queremos que nos escuchen, queremos que analicen estas propuestas, que nos digan si estamos equivocados, que nos digan si no es viable destinar recursos para los ayuntamientos, si van a continuar con la ejecución en la práctica del mando único, si vamos a seguir viendo que los cerezos, que son obligación constitucional de los gobiernos estatales, sigan siendo administrados por los gobiernos municipales, como sucede en Tepeaca, como sucede en Huejotzingo, como sucede en Atlisco, en Matamoros, en Tehuacán o en San Pedro Cholula. Bueno, tú tienes una bomba de tiempo con ese penal que tienes ahí Así en el centro de una Cholula. bomba de tiempo que hemos sido muy cuidadosos para que no explote. En 3 años no hemos tenido problemas al interior del mismo, ni motines, ni fugas. En las inspecciones que hace el gobierno del estado no han encontrado ni drogas, ni armas punzocortantes, ni armas de fuego. Hemos hecho un gran esfuerzo, pero no podemos estar distrayendo recursos y tiempo en un servicio que no es obligación de los municipios. Claro. La reinserción social es obligación de los gobiernos estatales, no de los gobiernos municipales. Claro. Y hoy, en lugar de estar contratando más policías para cuidar las calles, hoy en lugar de estar invirtiendo en más cámaras de seguridad para vigilar las calles, hay municipios, los que ya enlisté, que utilizan recursos propios para sostener el sistema de readaptación o de reinserción social en el estado de Puebla, que es parte también del problema que estamos viviendo. Entonces, tenemos propuestas muy claras que nos escuchan, es lo único que pedimos. Este modelo fallido en mucho lo impulsó, lo diseñó Facundo Rosas, que tenía mucha influencia, que colocó a muchos ex policías federales en diferentes cargos de corporaciones policíacas. ¿Ya se terminó esa influencia de Facundo Rosas, José Juan? ¿O todavía está gravitando su influencia aquí en Puebla? Lo único que sabemos es que la inseguridad va en ascenso. No ha habido cambios en la fiscalía, que juega un papel fundamental. Claro. El tema de la seguridad no solamente depende de la Secretaría de Seguridad Pública, donde ya hubo cambios. Depende y tiene mucho que ver en la parte de la fiscalía, donde no ha habido cambio alguno. La cabeza es la misma. Claro. La forma como se han cerrado agencias del Ministerio Público y de la Fiscalía, también es algo que ha impactado al interior del Estado. La gente no puede denunciar, no se puede tener información clara, y las pocas denuncias que se presentan no se les da seguimiento. Y hablo de todos los ciudadanos. ¿San Pedro Cholula tiene agencia del Ministerio No Público? tenemos agencia, se la llevaron a San Andrés Cholula. O sea, un ciudadano San Pedro Un Cholula. ciudadano, tenemos que ir a San Andrés. Cuando asaltaron mi domicilio, tuve que ir a San Andrés. Entonces, es muy grave lo que está pasando. No hay seguimiento en las investigaciones. Hay un tema presupuestal. He platicado con algunos ministeriales y me comentan que en los últimos 6 años hubo una reducción del 50% en la plantilla laboral. O sea, ni siquiera tenemos el número suficiente de agentes, de servidores públicos para darle seguimiento a las denuncias que presentan los ciudadanos. Entonces, insisto, el dinero se ha focalizado en grandes proyectos y no en constructivos, arquitectónicos, arcos de seguridad, en fin, y no en la parte elemental que tiene que ver con las policías municipales, que desde mi punto de vista somos los que primero podemos dar mejores resultados en materia de seguridad pública. Podemos y debemos. Otro tema, José Juan. En el sexenio morenovallista tú fuiste objeto de una persecución constante. Se te iniciaron procedimientos en el Congreso.
te bloquearon iniciativas, presupuestos, y de pronto yo tuve un poco la impresión que había cambiado las cosas al inicio de este gobierno. Sin embargo, hace un par de días o ayer, el Congreso le inicia un procedimiento a Mauricio Arriaga Rivera, que es el director del Sistema Operador de Agua Potable de San Pedro Cholula. ¿Esto tiene una implicación política? ¿Es parte de esta persecución? Sí, sin lugar a duda. Mira, el SOSAPACH, como lo conocemos, el Sistema Operador de Cholula, trabaja con números negros. Es un sistema público que está demostrando que no es necesario privatizar o concesionar el agua. Y el director de este organismo, como el Consejo de Administración, se sumaron a las acciones para evitar que se continuara privatizando el resto de los sistemas operadores al interior del Estado. Y como consecuencia, pues estamos viendo acciones de carácter, o desde el área de la fiscalización, donde se pretende castigar, sancionar, inhabilitar al director. Y no es un tema nuevo, no es la primera vez que lo hacen. En la parte de las finanzas de mi gobierno, el año 2014 se me aprobó, liso y llano. ¿Tu cuenta pública? Mi cuenta pública 2014 se aprobó. Y a partir de la defensa del agua, empezaron a llegar pliegos, observaciones. Llegó un pliego que en su momento di a conocer de más de 600 millones de pesos, mucho más del total del presupuesto ejercido del 2015. ¿Cuánto recibes tú anualmente? En ese año 2015 tuvimos un presupuesto de 420 millones de pesos, 430. O sea, se les pasó la mano 200 se les pasó millones la mano, de pesos, ¿no? Y solventamos todo en tiempo y forma. Hace unos meses llegó un segundo pliego por 160 millones de pesos. Solventamos todo en tiempo y forma. Tenemos todo muy bien. Respetamos todos los procesos de licitación. Sabemos que con honestidad y con transparencia se pueden hacer las cosas en beneficio de una ciudad como San Pedro Cholula. Y le van a buscar y no van a encontrar nada. Pero es muy claro que la persecución tiene que ver también con la manera como la auditoría actúa. Ahí está el caso de Lalo Rivera. Claro. Ahí está el caso de muchos otros alcaldes o exalcaldes de la presidenta de Tehuacán, que los presionan desde la Auditoría Superior. Por fortuna estamos haciendo las cosas muy bien en San Pedro Cholula. No tengo nada que me quite el sueño, porque hemos hecho lo que parecía imposible, mucha obra pública, lo que la gente necesita, programas sociales que hoy son ejemplo a nivel estatal. Vamos ya al 4º año con programas sociales que están funcionando muy bien. En materia de seguridad pública aquí están los resultados. Y en todos los servicios públicos que son obligación del gobierno, estamos haciendo las cosas bien. No van a encontrar nada, pero insisten en utilizar organismos que tendrían que ser autónomos, que tendrían que fiscalizar, que medir con la misma vara a todos los sujetos obligados. Ayer también leí cómo la cuenta pública del Ayuntamiento de Puebla ya se aprobó toda la de el hoy gobernador, Fast Track, a pesar de que hay observaciones en la Auditoría Superior de la Federación. Y el resto de los presidentes que hemos hecho las cosas bien, no. Estamos frenados. Entonces, esto tiene que cambiar. Y yo creí que con el nuevo gobernador iban a ser respetuosos de esta autonomía con la que tendría que actuar la Auditoría Superior, con la que tendría que actuar la Fiscalía, el respeto a los propios ayuntamientos para que nos dejen hacer lo que es nuestra obligación constitucional y no se estén involucrando en servicios públicos que no son competencia del gobierno estatal, en los órganos de transparencia, en los órganos que se están creando para la lucha contra la corrupción, este sistema anticorrupción donde el día de ayer vetan a los mejores rectores de universidades, las universidades más serias, con mayor credibilidad, con mayor tiempo, las marginan, que era el de la Ibero y la UPAEP, construyen un órgano a modo, claro, con perfectos desconocidos, algunos, no todos. Entonces, nosotros creíamos que las cosas iban a cambiar y la realidad es totalmente distinta. Y muestra de ello es la cerrazón en el gobernador Gali, que ni siquiera está abierto a escuchar, a trabajar, que sea una reunión pública si quiere, no necesito que sea puerta cerrada. ¿Por qué no han cambiado las cosas, José Juan? Bueno, eso habrá que preguntárselo a él.
¿Pero tú qué percibes? Yo lo que percibo es un control todavía de muchos De Rafael Moreno Valle. funcionarios de la pasada administración. ¿Tú sientes que Rafael Moreno Valle sigue desde el momento interviniendo en Puebla? Desde el momento que casi una docena de secretarios repitieron, pues ahí empezamos a tener dudas en que iba a haber una diferencia en el estilo de gobierno, en las formas en las cuales se conduce el titular del Poder Ejecutivo. ¿Pero estamos viviendo una continuidad o estamos viviendo un maximato donde Moreno Valle sigue mandando en Puebla? Bueno, hasta ahorita pareciera que el gobernador está secuestrado. A mí, insisto, el hecho de no escucharnos, de no recibirnos, pues no encontramos motivo alguno. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no escuchar para atender estas propuestas? Cuando nos opusimos a la privatización del agua, se nos calificó de locos. En lugar de haberse gastado millones de pesos en campañas de radio y televisión, se hubiera sentado a la mesa, nos hubiera escuchado, se hubiera ahorrado cientos de millones de pesos y hubieran corregido la Constitución como lo tuvieron que hacer, que era nuestra demanda. Claro. Entonces, el gobernador tiene que escuchar. ¿Ese comportamiento solamente es contigo o es con todos los presidentes? No puedo hablar a nombre de otros presidentes municipales, pero todavía hay muchos presidentes municipales que tienen miedo. Así tendrán la conciencia. Entonces, si hacemos las cosas bien, no tenemos por qué ceder a presiones, a ataques, a chantajes. Y repito, el gobernador tiene que dar muestras claras de que sabe escuchar, de que va a involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones y que va a escuchar a quienes también somos parte de la estructura formal de gobierno. José Juan, ¿qué ha pasado con los regidores del Cabildo de San Pedro Cholula? Se percibe ahí una mayoría de regidores que se oponen a todo lo que tú haces, a lo que propones, a lo que tienes. En automático. Mira, el tema del agua tocó muchos intereses, intereses económicos. Fue una batalla que perdió el gobierno del Estado. Y a partir de la defensa del agua, de repente los regidores del PRI, del PAN y una regidora del Movimiento Ciudadano hicieron un bloque. ¿Qué hacen mayoría? Que hacen mayoría y todo lo votan en contra. O sea, en automático. Los estados financieros que son totalmente transparentes, los votan en contra, en automático. Entonces, hay una mano invisible, pero que es visible. Una mano que mece la cuna. La mano que mece la cuna. ¿De quién es esa mano? De funcionarios del gobierno del estado. ¿Pero en concreto quién? Yo creo que esa parte es la que el gobernador tendría que preocuparse y ocuparse. Porque hay versiones, no me consta, que el propio gobernador convocó a este grupo de regidores para ordenarles que todo lo votaran en contra. Llegaron al grado que lo que ellos avalaron, que fue el no privatizar el agua en San Pedro Cholula, cuando recibieron esta orden fueron a la Suprema Corte de Justicia a querer dar marcha atrás a un tema que ya había votado el Cabildo. Entonces, es parte de lo que el gobernador tiene que tener claro. Si respeta la autonomía de los municipios, que no esté infiltrando a gente para controlar un poder público que tendría que ser autónomo. Claro. Entonces, yo veo a algunos regidores con miedo, a uno que otro con coche nuevo, pero bueno, eso ya tendrán que explicarlo ellos. Pero lo que sí sé es que hasta ahorita en San Pedro Cholula hay gobernabilidad. Que hasta ahorita en San Pedro Cholula estamos haciendo las cosas bien. Que hasta ahorita en San Pedro Cholula estamos poniendo lo mejor de nosotros para dignificar el ejercicio de gobierno. Y queremos colaborar con el gobierno del Estado, pero no nos dejan. Este acoso en tu contra, José Juan, ¿a qué se debe? ¿Simplemente es este malestar morenovallista de Rafael Moreno Valle hacia tu persona? ¿O es que quieren frenarte como posible candidato a la gobernatura por Morena? Mira, Fermín, yo lo he dicho muy claro, yo no estoy ni en precampaña, en ningún momento hemos reconocido ni hemos actuado en función de una candidatura. Lo único que hemos hecho desde hace
poco más de 3 años, es cumplir con la chamba que nos dieron. Ser presidente municipal, como en su momento lo hice como diputado local. Y fue la misma historia. Como diputado voté en contra de la privatización de las autopistas de cuota. Y el tiempo nos dio la razón. La autopista Atlixco, por ejemplo, costaba 15 pesos hace 6 años, hoy cuesta 37. Así es. Ni la inflación acumulada en 6 años Lo justifica. representa o justifica el incremento. Claro. Y se concesionaron por 30 años. Lo mismo les voté en contra de los PPS. Y siendo presidente municipal no acepté el PPS de alumbrado público. Y el tiempo nos dio la razón, y en Atlixco declararon la moratoria de pago porque no está cumpliendo esta empresa, y San Martín tiene el mismo problema. Entonces, Entonces, aumentó en 5 veces el costo. estamos haciendo las cosas bien. Estamos actuando de manera autónoma, estamos hablando con la verdad. Y yo no sé por qué razón existe esta fobia contra mi persona y contra mi gobierno, porque represento yo un gobierno, como en su momento representé una posición ideológica en el Congreso del Estado. Claro. Entonces, por eso necesitamos platicar con el gobernador, lo que demuestras claras de que no tenemos la razón y de que van a tomar en cuenta propuestas que están funcionando muy bien. En fin, pero el tema electoral no está en la mesa en este momento, por lo menos no en la agenda de José Juan Espinosa, no está en la agenda de mi gobierno. Cuando se den los tiempos ya se tendrá que tomar alguna decisión. Estamos hablando a finales de año. Estamos hablando a finales de año, pero lo que sí es lamentable es que todo quieran o pretendan que gire en función a un mapa electoral y no a la obligación que hoy tienen ellos, nosotros, de hacer las cosas bien como gobierno. ¿De gobernar? De gobernar, de gobernar. Entonces, pues yo le pido una vez más al gobernador del estado, ante el cerrazón que he encontrado la cerrazón por parte del secretario general de gobierno, con él me he reunido en 2 ocasiones y... ¿Con Diodoro Carrasco? Con Diodoro Carrasco. ¿Y él qué te dice respecto a estas peticiones? Pronto tendrás la reunión de trabajo, pero ninguna de las propuestas que hemos llevado hemos encontrado eco. Digo, muy grave porque estamos hablando de un gobierno que solo dura 22 meses. Así es. Que se posponga. Mira, un ejemplo, por ejemplo, lo del cerezo. El cerezo, señor secretario, aquí está el terreno. Ya compramos el terreno, les damos el terreno. Señor secretario, aquí hay un recurso económico importante, el 30% de lo que se necesita para construir el cerezo, nosotros ponemos el 30%. Ejecútenlo ustedes. No encontramos respuesta. No encontramos respuesta. Entonces, ¿qué nos queda? Seguir haciendo las cosas bien, pero hablar, como lo hemos hecho siempre, con la verdad, ¿no? Claro. Eso es, Fermín. Muy bien, José Juan, pues te agradecemos mucho tu presencia. No, al contrario, gracias a te ti. invitamos a que vengas seguido. Te habíamos invitado como 10 veces. No, pero aquí estoy. No, una sola vez. Aquí estoy. Y bueno, que queremos seguir dialogando contigo. Eres una voz muy importante en el estado. Gracias, Fermín. Yo quiero invitarte el 24 de julio. Estamos ¿La Feria del Molote? No, eso es aparte. No, estamos convocando un foro ciudadano en materia de seguridad pública. Estas y muchas otras propuestas se tendrán que discutir. 24 de julio. Lunes 24 de julio. ¿En dónde va a ser? En el Foro San Pedro del Complejo Cultural de Cholula. ¿Quién va a ir a ese foro? Bueno, estamos invitando a exgobernadores, estamos invitando a diputados federales, diputados locales, algunos especialistas no nos han confirmado, pero estoy girando ¿Exgobernadores de Puebla? Exgobernadores de Tlaxcala, de Puebla, también estamos buscando la participación de un exgobernador, hoy senador de la República. De Manuel Bartlett. Pero es una invitación abierta a todos los ciudadanos. Creo que hay quienes hoy son parte del problema, son parte de la solución. Claro. Y si logramos organizarnos, si logramos propuestas viables que le lleguen al gobierno del estado, que nos lleguen a los gobiernos municipales, podemos avanzar. Pero lo que no podemos es quedarnos con los brazos cruzados, Fermín. Y aparte tienes una feria del molote, ¿no? Aparte tenemos una feria del molote, no tengo las fechas en este momento, el 14 al 16 de julio, la feria del molote. Y muchas otras actividades en Cholula. Estamos trabajando en todo lo que es el turismo, el deporte, el arte, la cultura. Pero bueno, hoy vine a hablar de seguridad. Pero te esperamos en la feria del molote. Y en el foro también de seguridad. Y en el foro también. Muchas gracias, José Juan. Ahora Martín Hernández les va a comentar las principales noticias que le estamos dando a conocer
en la edición digital e impresa de La Jornada de hoy.